Buenas, ¿cómo están? Quería compartirles un, eh, un texto de un autor que me gusta mucho, se llama Frank Viola, que hace una diferencia que me sirvió mucho y bueno, espero que les guste. Dice: la iglesia organizada versus la iglesia orgánica. Dice: un incontable número de iglesias tiene la siguiente frase o algo similar en su declaración de fe: la iglesia no es una organización, sino un organismo. La pregunta es: ¿qué significa esto exactamente? ¿Cuál es la apariencia de una iglesia que cree y vive como la iglesia de un organismo? Dice: he hablado mucho acerca de esto durante años. Mi libro Reimagining Church, Pursuing the Dream of Organic Christianity, reimaginando la iglesia, persiguiendo el sueño de un cristianismo orgánico, aborda este tema. Sin embargo, lo que creo que la gente pide más frecuentemente son ejemplos prácticos de esto, es decir, las diferencias claves entre una iglesia orgánica y una iglesia organizada. En estas páginas me gustaría resaltar algunas de las diferencias más importantes entre una iglesia que opera de acuerdo a su propia naturaleza e instintos, la expresión orgánica de la iglesia, y una iglesia que opera principalmente como una organización institucional, una iglesia organizada. Antes de sumergirnos en estas diferencias, debo decir que el término iglesia orgánica está de moda en nuestros días. En este sentido, es muy común para muchas iglesias de muy diversos tipos el usar este término para describirse a sí mismas. Iglesia orgánica no es diferente al término iglesia misional, pero cabe decir que ambas, misional y orgánica, son palabras de arcilla, es decir, han sido moldeadas por diferentes escritores, dándoles diferentes formas, en ocasiones para describir incluso cosas completamente distintas. Dicho todo esto, podemos afirmar que la experiencia del cuerpo de Cristo es orgánica, es decir, surge de la vida de Dios y no de métodos organizacionales humanos. Claramente, la iglesia que podemos leer en el Nuevo Testamento fue orgánica. Esto es, nació y fue sostenida por la vida espiritual y no construida por instituciones humanas. Para usar una ilustración, una naranja creada en laboratorio no sería orgánica. Pero si yo planto una semilla de naranja en la tierra y ésta produce un árbol de naranjas, el árbol sería definitivamente orgánico. En resumen, la diferencia entre iglesia organizada y una iglesia orgánica es la diferencia entre estar en la habitación frente a un ventilador y estar fuera en un día con viento. Es la diferencia entre General Motors y un jardín de vegetales. Bastante diferente. Ok, dice: aislando las diferencias. Siendo un poco más específico, vamos a aislar algunas de las principales diferencias entre la expresión orgánica de la iglesia y la forma organizada, institucional de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí este autor lo que hace es hace un cuadro diferencial de la iglesia organizada, que es la iglesia tradicionalista, o sea, la iglesia que, por así decirlo, abunda en este tiempo, y la iglesia del Nuevo Testamento, con una modalidad orgánica. La iglesia organizada o institucional tiene una característica, que es que la forma de la iglesia precede de la vida de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia comienza con clero, líderes, personal, programas, rituales, etc. En cambio, en la iglesia orgánica, la forma de la iglesia surge de la vida misma que Cristo le ha impartido, tal y como la forma del cuerpo humano surge de la misma vida que ha recibido. En cambio, en la iglesia tradicional es sostenida por un clérigo o ministro profesional. En la iglesia orgánica no hay un clérigo o ministro profesional.
en la iglesia tradicional, el clero trata de animar a los laicos. El clero, ¿a qué hablamos? El clero es la élite profesional dedicada al ministerio, ya sean diáconos, pastores, líderes, lo que sea. Ese es el clero, digamos, lo que ejecutan el ministerio. Y el objetivo del ministerio serían los laicos, o sea, seríamos nosotros que estamos sentados en la sillita. Bueno, eso es la iglesia tradicionalista. Ahora, en la iglesia orgánica no existe esta separación de clases. No hay clero ni laicos. Son todos la iglesia. En la iglesia tradicional se limita el ejercicio de las funciones espirituales a solamente los ordenados. Solamente los ministros ordenados pueden ejercer las funciones espirituales. Pero en la iglesia orgánica, la iglesia del Nuevo Testamento, se reconoce el sacerdocio funcional de todo creyente. Cualquier creyente puede ejercer la función espiritual. En la iglesia tradicional se fomentan que la mayor parte de los congregantes permanezcan pasivos durante los servicios religiosos, o sea, calentando el banquito. Pero en la iglesia orgánica se permite y anima a todos los creyentes a funcionar en las reuniones de la iglesia. Todos pueden funcionar. En la iglesia tradicional, los miembros asocian la iglesia con el edificio, la denominación o el servicio religioso, generalmente celebrado los domingos. ¿Qué significa? Habrás escuchado esta frase: che, ¿vamos a la iglesia? Che, qué fría que estaba la iglesia hoy, ¿no? Bueno, esas son expresiones atribuidas al lugar, al edificio donde se reúne la iglesia. Eso es lo que entiende la gente por iglesia, un lugar. Sin embargo, en la iglesia del Nuevo Testamento tenemos que se afirma que los creyentes no van a la iglesia, sino que ellos juntos son la iglesia. Es la experiencia genuina de los miembros. En la iglesia tradicional tenemos que su unidad gira en torno a un conjunto común de costumbres o doctrinas. ¿Okay? Sin embargo, en la iglesia del Nuevo Testamento su unidad gira únicamente en torno a Cristo. Es la única base de su comunión, no doctrinas ni costumbres. En la iglesia tradicional es sostenida por programas. O sea, sostenida por programas como en medicina, por ejemplo, tenemos diferentes programas de salud para la gente común, ¿no es cierto? Para mantener la salud de la población. Tenemos programas para las embarazadas, programas para la sexualidad, programas para la erradicación de parásitos en los niños, por ejemplo. Bueno, en la iglesia tradicional es sostenida por esos programas. Sin embargo, en la iglesia neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, es sostenida por las relaciones edificadas en Jesucristo. Las relaciones son lo más importante. Ahora, en la iglesia, por último, en la iglesia institucional o tradicionalista, necesita finanzas para sobrevivir. Los gastos más grandes generalmente son el mantenimiento del edificio y los salarios del ministro y de los líderes. Esto es casi básico en cualquier iglesia contemporánea. Sin embargo, en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, no depende de un edificio. No hay salarios de ministros. Los recursos se utilizan para cubrir las necesidades de los mismos creyentes y para la obra que se realice fuera del grupo. ¿Qué significa? ¿Que se abandona completamente a los ministros? No, para nada. Se los ayuda, pero no es un sueldo obligatorio sobre las personas que van o que asisten a la iglesia, sino que es una forma de dar y de ayudar, de sostenerlo, pero no es un sueldo obligatorio, sino es
una expresión de amor de la congregación. Bueno, en otro video sigo compartiendo un poco más de esto que es iglesia tradicional versus iglesia orgánica. Chau, chau.